Diga conmigo, repita 3 veces, por favor, porque mire, me gusta que se le quede el mensaje en su corazón. Que usted se vaya a su casa y diga, qué rico fue eso, ¿verdad? Y qué edificante. Diga conmigo, atmósferas que bendicen, pero usted va a decir mi casa. Atmósferas que bendicen mi casa. Una vez más usted. Amén. Entonces, vamos a la palabra de Dios y vamos a introducirnos con la escritura primera de Samuel 16:19, que dice de la siguiente manera: entonces Saúl envió mensajeros a Isaí y dijo: envíame a tu hijo David. Oiga esto, el que está con el rebaño. Tomó Isaí a un asno cargado de pan y de odres de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl y le servía, y Saúl lo amó grandemente y lo hizo su escudero. Verso 22, 16-22. Y Saúl envió a decir a Isaí: te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Y fíjese esto: sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tomaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Incline allí su rostro conmigo, por favor. Amado Dios, en esta hora venimos ante tu presencia dándote gracias por tu palabra y el privilegio, Señor, que tenemos de impartirla. Danos de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo. Danos de tu gracia, Señor, para poder, Señor, impartir con denuedo, con temor, con reverencia tu palabra, y que tu pueblo sea bendecido y edificado, Señor. Es el deseo de mi corazón y es el deseo tuyo, Padre. Te damos gracias por esta palabra que hoy bajaste a mi corazón, y te doy gracias por tu misericordia. Te pido que no sea yo, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando en mí, y que tu pueblo sea saciado, Señor, así como saciaste mi alma, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjese que la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando un poquito de la invasión de las atmósferas que invaden las casas. Y estas atmósferas las invaden casas por medio de nuestras actitudes, nuestras acciones, por medio de nuestros pensamientos y por medio de nuestra forma de hablar. ¿Cuánto está conmigo? Porque el mundo espiritual se mueve, hermanos, conforme, hermanos, nosotros le demos acceso a que se mueva. Y pudimos ver que, hermanos, en nuestras bocas también hay poder. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros vamos a dar cuentas de las palabras de nuestras bocas, sean palabras buenas o sean palabras malas. ¿Por qué? Porque la palabra, dijo Jesús, porque la palabra que hoy les hablo son espíritu y son vida. Las palabras que salen de nuestra boca cobran vida. Y sabe que hablamos un poquito, hermano, que muchas de las veces nuestras actitudes, hermanos, contaminan a otra persona o contaminan un lugar. Porque soltamos. Es como, mire, ¿cuándo fue? El viernes fuimos a comer con unas parejas allá en El Paso. Y fuimos a un restaurante. Pero ese restaurante es un restaurante bar. Tienen el bar y luego tienen el restaurante. Y tenían allí sus mariachis, hermano, y todo estaba bien, hombre. No había escándalo entre nosotros, porque pues nosotros no estamos en ese asunto.
Pero ya cuando el mariachi se empezó a alocar, empezó ahí con cosas raras y ya empezó a molestarnos, porque empezó ahí con obscenidades. Y dijimos, ¿saben qué? Vámonos. Porque, hermanos, la gente suelta atmósferas. Es como cuando usted y yo, hermanos, en nuestros hogares, no tenemos un control de nuestras bocas, un control de nuestras acciones, un control de nuestras actitudes. Hermanos, se suelta algo pesado en ese hogar. Así en las iglesias, imagínense cuando la gente levanta calumnias, levanta chismes, levanta críticas. Se suelta una atmósfera negativa. Y fíjese que, hermanos, esas atmósferas andan buscando cómo invadir tu casa. Ahora la Biblia habla que usted y yo somos templo. Cuando buscamos la palabra templo, habla de casa, que somos casa nosotros también, donde habita el Espíritu Santo. Pero Jesús, en una ocasión, yo le contesto la semana pasada, que fue a un templo y hizo un azote y dio de chicotazos o de hermanos, de latigazos a los cambistas y a los vendedores, y los sacó fuera diciéndoles: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis convertido. Oiga, es que hay casas que se convierten en cueva de ladrones. Cuando usted busca allí en la Biblia la palabra original para ladrón, usted se va a sorprender lo que Jesús les dijo. Y cuando hablé de esta cita, dije que cuando Jesús llega a la vida de una persona, es cuando esa persona es librada de esas atmósferas. Ahora, ¿qué es una atmósfera? Una atmósfera, dijimos que era, hermano, una capa gaseosa que envuelve un astro, especialmente la que rodea la tierra. Pero que, hermanos, una atmósfera es un aire o estado de aire que rodea un lugar abierto o que está contenido en un lugar cerrado. Es decir, que esa atmósfera se encierra o está en el aire libre. Y a veces, no sé si a usted le ha sucedido, pero esto hemos estado hablando en los estudios de los varones, pero vas a un lugar y te contaminas. Sales de allí enojado, sales de allí ministrado negativamente. O llegas a un lugar y dices: ah, qué suave me la pasé, porque te contagiaste positivamente. Depende de lo que la gente traiga en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De allí salen los malos pensamientos, de allí salen los homicidios, de allí salen los adulterios, las fornicaciones, y dice la Biblia: toda cosa mala. Depende en qué ambiente andas, hermano. Ahora, si tú no quieres enfriarte, fíjate dónde te juntas, con quién te juntas, qué es lo que hablas, qué es lo que haces, para que después no digas: quién sabe qué me pasaría, que me enfríe y me retiré. No, es que nos metemos bajo atmósferas que no nos corresponden. Una vez dijo un joven, lo vieron en un salón y le dijeron: ¿y tú qué andas haciendo allí, hermano? Dijo: pues ando evangelizando. ¿Cómo que andas evangelizando en un salón de baile de noche en La Juárez? No, es que nosotros tenemos que entender, hermanos, que lo que nos rodea, lo que está arriba de nosotros, son espíritus que forman atmósferas, hermano, por toda la maldad que se suelta del hombre. Y esa atmósfera, hermano, cuando te alcanza, no tan solo escucha, no tan solo puede, hermanos, transformar tu carácter, sino puede afectarte de tal manera que te puede hacer cometer una locura. Porque te ministra.
Ahora, si vemos esta escritura, vemos a David, al hijo de Isaí, que Dios había puesto una gracia sobre él, muy hermosa, que diga conmigo que es la alabanza. Por eso mire, cuando la Biblia dice, está alguien triste, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque tu atmósfera cambia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe de un justo puede mucho. Cambio de atmósfera. Cuando tu atmósfera es continua, hermanos, y repetitiva, es cíclica. Cuando tu atmósfera es cíclica, ¿sabe que es un ciclo? Por eso yo no creo en los ciclos, hermanos, porque los ciclos son repetitivos. Hay gente cíclica que le gusta caer en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Eso es lo que hizo Israel. Y aunque no digan amén, es amén. Y Dios tuvo que tratar con ellos en un desierto, porque volvían, daban vueltas 40 años, hermanos, a lo mismo, en lo mismo. Una persona que no se da cuenta que está dañada en su alma, cae en las mismas rutinas de la vida. Cuando algo no está funcionando, es porque alguna atmósfera nos tiene atrapados en aferrarnos a ese estilo de vida. Pero fíjese que allí David se había hecho, hermano, un tanto conocido en Israel, porque él tocaba el arpa muy bien. Diga conmigo, muy bien. No la tocaba a lo loco, la tocaba muy bien. Pero dice que Saúl lo manda a traer, y que la presencia de David le agradaba al rey Saúl. De tal manera que lo mandó pedir, y dice que cuando venía el espíritu malo de parte de Dios a la casa de Saúl, cuando venía David, hermano, y tocaba el arpa, la atmósfera de ese ambiente tan pesado que se soltaba cuando el rey David, el rey Saúl, discúlpeme, era poseído por ese espíritu, soltaba en esa casa. David tocaba el arpa y todas las cosas volvían a la bendición. Es que mire, déjele digo una cosa. El que usted sea cristiano y ya no ponga alabanzas en su casa, eso le afecta. Voy a repetir otra vez. Es más, le voy a decir, el que usted sea cristiano y traiga música mundana en nuestros celulares, eso le afecta. Porque yo sin miedo a equivocarme, si sacamos nuestros celulares aquí, le aseguro que le saco música mundana. Y luego después andamos perturbados. Hicimos, ¿por qué? Porque la alabanza, hermano, a Dios tiene un poder de ministrar tu alma positivamente. Pero la música del mundo tiene un poder de manipular y ministrar tu alma negativamente. Por eso es que cuando usted quiere recordar de alguna pasión que tuvo por ahí, usted se acuerda de la música apasionada. Fuego contra fuego, y ahí está la lucha. Sí. Empezamos a querer irnos para atrás, como dice mucha gente, recordar es vivir. No, hermano, perdóneme. Recordar no es vivir, recordar es matarte. Hablando de las cosas negativas. Porque hay recuerdos, hermano, que no se borran, que son fatales para tu alma. Que han sido como clavos bien encajados en tu alma, que no has podido superar esa situación. Fíjese qué terrible. Entonces, cuando viene la música, ministra, te afecta. Es como si tú, hermanos, fueras un instrumento y te tocaran mal. Sonaras desarmonizado.
Pero dice que David llegaba, hermano, y tocaba el arpa. Cuando la tomaba, la tocaba con su mano, y dice, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba. Mire, por eso a veces cuando estamos alabando, hermanos, estamos orando, adorando, hermanos, hay gente que no entiende, pero hay gente que se molesta. ¿Sabe por qué se molesta con alabanza? Porque le está afectando. El espíritu malo está que no sabe qué hacer. Le va a entrar la administración de Dios y va a ser libre. ¿Qué voy a hacer? El demonio dice, ¿qué voy a hacer si me sacan de aquí? Se inquietan, están molestos. Pero cuando una alabanza es grata al alma de una persona que está estorbada, puede que esa alabanza, hermano, lo pueda hacer libre. Puede que esa atmósfera transforme su vida. Por eso una de las cosas que nosotros debemos de entender entre la música, hermano, es una arma poderosa y ofensiva a nuestro enemigo. Por eso no se puede, hermanos, tocar a lo loco, sino tenemos que saber lo que estamos tocando y ministrando. Sus ojos ven, y usted, ese viejo loco allá arriba dando vueltas, brincando. Es que el alma, hermano, se regocija. Entonces aquí había un cambio de atmósfera que sucedió David con Saúl. Cuando Saúl llega a la casa cuando David llega a la casa de Saúl, hubo un cambio de atmósfera. Es que hay gente que bendice tu casa, pero hay gente que maldice tu casa. Y aunque no digan amén, es amén. Depende de lo que tú dejes entrar en tu casa y que se haga en tu casa, esa atmósfera hay en tu casa. Por eso nos decía Félix, yo no dejo que ni tomen, hermano, ni yo. Mira, a veces se le meten a uno y no, hermano, son unos pleitos. Pero al fin de cuentas los echamos fuera. Porque no debe de estar eso en mi casa. Y es duro. Porque mientras que está eso, hay una atmósfera pesada. No hay paz, no hay tranquilidad. No podemos estar a gusto en ese, porque hay pecado, hay una atmósfera de pecado en nuestras casas. Pero tiene que llegar un David a cambiar nuestra atmósfera. Entonces, amados hermanos, eso es una atmósfera. Ahora, ¿qué quiere decir casa? Si se acuerda, le voy a repetir lo que la casa, porque estas dos palabras son clave: casa y atmósfera. Puesto que estamos hablando de la invasión de las atmósferas en los hogares. La palabra casa dice que es la vivienda. Es una necesidad básica para todo individuo. Es un lugar de refugio que se necesita para protegerse, resguardarse de las inclemencias del tiempo, perseverancia en su intimidad. Y en la mayoría de los casos representa el lugar de asentamiento de los individuos, o si no del núcleo familiar, hermano. La casa es muy importante. Diga conmigo, mi casa es importante. Josué dijo, yo y mi casa, diga conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Denle un aplauso al Rey de Reyes. No lo dijo nomás porque sí. Es muy fácil decir, no, sí, yo y mi casa. No. José se conviccionó y dijo, yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sabe qué estaba diciendo? No importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que se levante, no importa lo que yo batalle. Si Dios está conmigo, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que estaba diciendo Josué. Conviccionado, porque sabía que iban a venir cosas difíciles. Es más, a Josué le dijeron, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas, no desmayes, porque yo, el Señor Jehová tu Dios, estoy contigo todos los días de tu vida.
Josué sabía que había, hermanos, pleitos espirituales. Sabía que había luchas. Sabía que había ataques. Porque Dios le dijo: no temas, Josué. Así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y todo lo que la planta de tus pies pisaren, eso te voy a dar, Josué. Lo prepararon para lo que venía. ¿Sabes que te están preparando para lo que viene? Esto es una preparación para lo que viene, iglesia. Por eso tenemos que ver qué atmósfera estamos caminando. Mire, no se ofenda a nadie, no se sienta mal, pero ahorita lo más que tú oyes es que ya te inyectaste, ya te vacunaste. Esa atmósfera viene del mundo. No sabemos qué es. Yo no le digo que no se inyecte, no se haga lo que usted quiera, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Yo no voy a meterme en una atmósfera del diablo, hermano, a menos que Dios me hable. Porque eso viene del diablo, no, aunque no lo crea, hermano. No crea que el virus apareció nomás porque sí, que vino del mono, no, lo hicieron. Mataron gente. Esto fue un holocausto mundial, hermano. No crea que esto es una cosa de la casualidad, no, y aunque no digan amén, es amén. Esto fue inventado. Y mire todo lo que ha afectado a la iglesia. Es un ataque a la iglesia. Solo otra vez que no, que cierren. No, Señor, no vamos a cerrar. No vamos a cerrar, porque tenemos que entender, hermano, que todo esto, como hijos de Dios, tenemos que ser transformadores de atmósfera. Ahora, déjeme le digo para su conciencia, si usted se puso la vacuna, no tenga miedo, Dios está con usted. Yo solamente le estoy diciendo lo que yo pienso. No le digo, hermano, que no lo haga. No. Usted órele a Dios. Pero yo lo que estoy tratando de ilustrar es que es un sistema que nos está atrapando. Nos está atrapando. ¿Estamos aquí todavía? Porque ya nomás les dije de eso y ya cómo se les cayó la cara a muchos. Es que, ¿de qué vas a depender? ¿De Dios o de lo que dice? Ahora, ¿no somos inmortales? No, claro que no. Pero es que yo veo en la Biblia que hay un David que sana, hermanos, con la alabanza, con sus manos, sana a un rey por medio de tocar alabanzas a Dios. Y que transformó una atmósfera pesada y la aligeró. Entonces, cuando nosotros hablamos de vivienda, estamos hablando del lugar de resguardo. Un lugar donde nosotros debemos de sentir protección. Pero yo le quiero decir, no se metan los sistemas políticos, en los sistemas religiosos, porque esto es político, religioso y económico y gubernamental, hermano. Es un nuevo orden mundial. Y a veces no tenemos paz en nuestros corazones porque estamos atrapados en una atmósfera del mundo. Aquí sí que ya no puedo vivir en paz, ya no puedo tener paz porque existe una vacuna, existe un virus que está matando a la gente. Entonces, ¿en quién estoy confiando? ¿En quién confías? Me dijo un pastor, ¿usted ya se vacunó? Le dije, no. Le dije, perdónenme, pero es que no estoy dependiendo de eso. Quizás yo voy a orar si Dios me dice amén, amén. Porque déjele cuento que ya ahorita en El Paso ya no están dejando trabajar en las construcciones si no te vacunas. Y en muchos lugares. No van a ser obligatorio, hermanos.
Ya no vas a poder trabajar si no tienes esa vacuna. Imagínate lo que va a traer. Ahora, déjeme avanzo un poquito. Lucas 11:33 dice: nadie cuando enciende una lámpara, escuche, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino que sobre el candelabro, para que los que entren vean la luz. ¿Entren a dónde? A la casa. Diga conmigo, a la casa. Entonces tu casa y mi casa debe estar llena ¿de qué? De luz. Pero si la gente no ve esa atmósfera de luz en tu casa y en la mía, ¿qué confianza van a tener? Si te ven paniqueado por lo que está sucediendo, ¿qué luz estás dando? Si los cristianos estamos más asustados que los que no creen en Cristo, está todavía aquí. Entonces fíjese que aquí yo veo que su casa y mi casa debe estar llena de luz, no de tinieblas, hermano. Diga conmigo, no de tinieblas. Entonces vamos a ver algunas casas, y la primera atmósfera que bendice, que bendice tu casa es, diga conmigo, la tranquilidad. Y la palabra allí, hermanos, para decir tranquilidad es Bet Shean. Y esta palabra Bet Shean quiere decir casa de tranquilidad. Es una raíz hebrea en el original que nos enseña que hay casas que son de bendición, donde radica la tranquilidad. ¿Cómo está tu casa? No me lo digas, pregúntatelo tú y sé sincero con Dios. ¿Hay tranquilidad en tu casa o estás batallando? Porque la tranquilidad bendice tu casa. Y fíjese lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 17:1. Me dice con un amén. Mejor es un bocado seco con él tranquilidad, que una casa llena ¿qué? De discordias. ¿Hay pleitos en tu casa cada rato? ¿Hay discordias? Yo creo que necesitamos, hermanos, la casa de tranquilidad que bendice nuestra casa. ¿Estás de acuerdo con tu pareja o hay muchos desacuerdos? Oh, sí, pues más o menos, pastor, ahí. ¿Cómo está tu casa? Pregúntatelo tú mismo y respóndete tú mismo. Porque es mejor, hermanos, un bocado seco que una casa llena de discordia o de contienda. Es que vuelvo al punto, si van a ir a tu casa y van a armar un zafarrancho, pues mejor diles, pase de paso, siga su camino. Si alguien llega y se para contigo y empieza a pleitear, siga su camino. Porque mi casa es una casa de tranquilidad. Pero es que eso tiene que ver con carácter, hermano. Carácter nuestro. ¿Cómo es nuestro carácter? Nos gusta, hermano, los pleitos. Entonces Dios lo que quiere es que tu casa y mi casa haya tranquilidad, porque hay casa de tranquilidad, que es la palabra Bet. Allí todo lo que usted haya en la Biblia que dice Betel, Bet Haram, Bet Peor, todo lo que empieza con Bet quiere decir casa. Y esta palabra quiere decir casa de tranquilidad. Por eso la gente, hermano, no tiene paz.
Porque no hay tranquilidad, hermanos. A veces estamos bien acelerados ahí en nuestras casas. Mire, casi una casa que no hay tranquilidad está patas para arriba siempre. Llegan y hermanos se hacen unos huevos rancheros ahí, dejan los trastes, llegan y tiran las chanclas, se quitan el pantalón, lo dejan allá, hermano, un tiradero porque no hay tranquilidad en la casa. El orden habla de tranquilidad. Una persona ordenada es tranquila. Una persona que, hermanos, piensa para responder, la respuesta es una persona tranquila. Pero la acelerada es que hay desorden en su mente. No hay tranquilidad. Es como los niños que son bien vagos, hermano, ¿verdad? No pueden estar tranquilos porque hay algún desorden dentro de ellos. ¿Todavía puede decir amén o no? Bien. Segunda casa, segunda atmósfera que debe de estar en nuestras casas es la de la atmósfera de Dios. Diga conmigo, la atmósfera de Dios. ¿Por qué la de Dios? Porque entonces sería un Betel. Diga conmigo, Betel. Betel o Beit. Beit, él quiere decir casa de Dios. Pero en nuestro castellano decimos Betel. Usted lo lee en la Biblia como Betel. Pero en el hebreo es Beit El. Entonces esto quiere decir casa de Dios. Entonces fíjese qué tremendo. José 24:15 es cuando dijo: y si no os parece bien servir al Señor, escoger hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirven vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Tú estás seguro que estás sirviendo a Dios? ¿O estás sirviendo al Dios de tus padres? ¿Estás sirviendo a sus costumbres y a sus tradiciones? No hay aménes. No digan amén. Pero ¿estás seguro tú que de veras estás sirviendo a Dios? ¿O todavía sigues tradiciones y costumbres de tus padres? Es que así me enseñó mi padre. Es que así me enseñó mi madre. Es que esto era de mi padre y esto era de mi madre. Y son costumbres y tradiciones que no ha soltado. Pero quiere decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham le dijeron a Abraham: mira, sal de tu tierra, oiga, y de tu parentela, porque te voy a llevar a un lugar. ¿Sabe qué le dijeron a Abraham? Suelta, Abraham, costumbres y todo lo que tengas de tu padre. Por eso le dijeron: deja tu casa y tu parentela. Gracias, hijo, por esa gloria a Dios. No podemos seguir toda la vida atados a las costumbres y a las tradiciones de nuestros padres. Tenemos que decir como José: yo y mi casa serviremos a Jehová. A mí no me interesa que dioses hayan servido mis padres o mi madre. Y a mí lo que me interesa es que Cristo me salvó, me redimió, me limpió con su sangre preciosa, murió en la cruz del Calvario y me hizo su hijo. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. No me importa que no estén de acuerdo conmigo, pero yo no voy a atarme a seguir esas costumbres. Mire, ayer estábamos hablando el viernes con la parejita que le digo, y decíamos que hay gente que no suelta a sus muertos, los tiene atados, no los deja ir. Porque les contaba yo que hay unos hermanos
que conozco, no les voy a decir el nombre, que se murió la hermana, hermano, y en el panteón le hacen fiestas, le llevan pastel el Día de las Madres, el 14 de febrero le llevaron flores, ponen mesa, hermano, como si estuviera viva. Entonces, ¿qué está haciendo el cristiano? Le mandan globos al cielo. Fíjense las barbaridades, no saben ni lo que están haciendo, hermano. Hay gente que se les muere una persona y le hacen un altar y ahí lo tienen en un altar. Eso no se hace. Como les dije el otro día, ahora en el Facebook tienes un ser muerto y luego le mandan una aplicación y lo hacen que hable y que se mueva y ahí están emocionados. Eso es medium. Es ocultismo, hermanos. Tenerle un altar a una persona fallecida es ocultismo. Por eso dice, el hombre muere y va al polvo, su alma a espera de juicio y el espíritu a quien lo dio. Tiene su procedimiento. Yo no te digo que no los recuerdes, pero no les hagas altar, no los guardes allí en tu casa y cada vez, no, eso es idolatría. Suelta a tus muertitos, ya déjalos que descansen en paz. Ellos, hermano, no te están oyendo desde el cielo ni te están cuidando, no, el que te cuida es Dios. Dios es el que te cuida. ¿Por qué tanta ignorancia, hermanos? Y yo y mi casa serviremos a Dios y ahí estamos, hermano, con tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Por eso a Abraham le dijeron, mira Abraham, te voy a llamar, pero mira, suelta tus costumbres y suelta tus tradiciones y vete de tu parentela. Desecha eso que. Porque fíjese que Abraham vivía en la tierra de Cus y allí en la tierra de Cus, allí se hacía mucha idolatría. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que sirvamos en una casa limpia, en una casa, diga conmigo, casa de Dios. No casa de tradiciones y de idolatría y de costumbres. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Mire, yo sé que esto es duro para mucha gente, pero es una verdad. Es que los seres amados que Dios nos prestó, hermanos. No nos regaló, nos los prestó. Es para que nosotros aprendamos a amar. Porque cuando usted vaya al cielo, si es que llega al cielo, allí dice que Dios es amor. Allí va a haber puro amor. No va a ser una familia que, ay, mi abuelito, dice que todos vamos a ser una familia. Y vamos a sentir tanto amor porque Dios es amor. Ya no vas a ver a tu papá como era tu papá, ni a tu hermano como era ahora lo vas a ver con más amor. Porque en la Biblia dice que hay familias. Pero esto de que yo y mi casa serviremos a Dios, tenemos que soltar costumbres, parentelas y tradiciones. No caigan en el error de tenerle altares a sus muertitos, ni veladoras, menos, hermano. Usted téngalo en su corazón y dígale, vete en paz. Llega donde tienes que llegar y dele gracias a Dios por ese ser amado que Dios le prestó. Mire, a mi esposa se le falleció su mamá. Ella no tiene ni una foto ni siquiera en la casa de ella. Porque entendemos. ¿Usted cree que no le dolió a la pastora, su mamá? Claro que le dolió. ¿Usted cree que no me dolió a mí perder? Claro que me dolió. Pero aquí tenemos que entender que Dios quiere una casa de Dios, una atmósfera de Dios en tu casa. Amén. Bueno. Tercera casa. Tercera atmósfera.
es la atmósfera de la fragancia. Diga conmigo, la atmósfera de la fragancia. ¿Cuántos saben lo que son fragancias, hermanos? ¿Cuántos saben lo que son fragancias? ¿Qué son fragancias? Oh, pues obvio. Hermanos, ¿qué son las fragancias? ¿Va a tener que predicarle las fragancias? ¿A qué huele un perro muerto? ¿Por qué hiede? ¿Por qué? Porque usted puede oler esa fragancia. ¿Por qué? Porque las fragancias son espíritus. Usted puede tener fragancia de Cristo o puede tener fragancia del diablo. Usted puede oler a vivo o puede oler a muerto. ¿O qué no dijo Pablo? Mas vosotros estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. ¿Y a qué huele un muerto? No me diga que huele bien. Pero cuando Cristo nos resucita, entonces ya tenemos la fragancia de Cristo. Y si no mal recuerdo, hubo una mujer que derramó perfume en los pies de Cristo y lo ungió para la sepultura. Imagínense cómo olía a Cristo. ¿No se acuerda de aquella mujer? Como aquella mujer que ante sus pies se postró, su perfume derramó en adoración. ¿Y qué le dijo? No le impida, mira, esta mujer ha hecho algo. Me ha preparado para la sepultura. Entonces, diga conmigo, nuestra casa, diga conmigo, mi casa tiene que ser una casa de fragancia de Cristo. Pero ¿por qué yo digo que es una casa de fragancia? Porque la palabra 1054, que es Beita Puach, quiere decir casa de manzana. Y por lo regular, hermanos, en Cantares habla de fragancias, de fruta. Entonces cuando yo veo esto, hermano, veo 2 Corintios 2:14 y dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. En el Eclesiastés 10:1, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor, un poco de insensatez, pesa más que la sabiduría y el honor. Cuando usted huele un perro muerto, está oliendo la fragancia de los espíritus inmundos. Está oliendo el olor del pecado. Por eso Dios habla en su palabra que Él, hermanos, dice que viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. La Biblia habla que, hermanos, nuestras vestiduras deben de estar blancas, sin mancha. Entonces el pecado mancha nuestras vidas. Y entonces ya no damos fragancia de Cristo, sino fragancia de pecado, de suciedad. Porque la suciedad huele feo, ¿sí o no? Entonces es algo sencillo de entender, que las fragancias se mueven por espíritu. Mire, hay perfumes seductores que los usan para seducir a la persona. Entonces no me diga que no son espíritus. Hay perfumes que compran para que, según los hombres, se vuelvan loquitos con él. Y las mujeres. No me diga que no son
Las fragancias no son espíritus. Todo lo que usted huele puede oler rico. Ah, qué rico huele la casa de Dios. Oh, hijos, como que huele medio raro. Son fragancias, hermanos, que son buenas o son malas. Pero aquí, cuando dice, escuche, las moscas muertas. ¿Usted sabe quién es el príncipe de las moscas? ¿Quién dijo? Es Belcebú. ¿Y quién es Belcebú? El príncipe de las tinieblas. Y fíjese que las moscas muertas, ¿qué hacen? Hacen que el ungüento, ¿qué es el ungüento? La unción, el aceite, las fragancias con que se preparaba un ungüento, echaba a perder el aroma. Las moscas muertas. Si lo aplicamos espiritualmente, los demonios echan a perder la unción del ungido. ¿Está conmigo? Por eso, cuando una persona que, hermano, la usa Dios y está metida con Dios y Dios tiene cosas, pero esa persona empieza a torcerse, entonces ya la gente no dice, no, pues ya, no, anda mal, no, pues esto. Y empiezan a criticarlo y a señalarlo porque el olor que está despidiendo no es bueno. ¿Sí está conmigo todavía? Bueno, vamos a otra casa. Cuarta atmósfera que debe de haber en mi casa, diga conmigo, es las respuestas. Y es Beit Anot. Beit Anot quiere decir la casa de ¿qué? Casa de respuestas. ¿Qué debe de haber en mi casa? Cuando alguien va a mi casa, ¿qué debe de haber? ¿Respuestas de qué? ¿De los chismes? De la bendición y de la palabra de Dios. Cuando alguien va a tu casa debe de haber buenas respuestas, hermano. Que esa persona salga bendecida y bien ministrada positivamente de tu casa. Pero hay casas donde la gente no llega a ir y en lugar de hallar buenas respuestas, hallan confusión. Esas personas no tienen buen ungüento en su casa. Pero qué bendición es ir a una casa, hermano, y traer una duda y salir bendecido con una buena respuesta de allí. No lo que tú quieres oír, sino lo que Dios te quiere hablar. Porque si vas con la intención de que te den por tu lado y oír lo que tú quieres, ya te equivocaste. Pero cuando te dicen una verdad, pero que fue una respuesta, hermanos, verdadera a lo que tú querías, y tú dices amén, entonces saliste bendecido. Esa es la casa, diga, casa de respuestas. Proverbios 15:1. La suave respuesta, oiga, aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Mire qué proverbio tan tremendo. La suave respuesta, es decir, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué hacemos con los hermanos? Fíjese que el domingo me pasó esto en la iglesia, hermano, y fíjese, no, sí, a mí también, y le echa más leña al fuego, ¿verdad? O le dice, no, cálmese, hermano, mire, Dios está con usted. Mire, Dios se va a encargar, hombre, usted cálmese, déjela las cosas a Dios. Y Dios pone paz en el corazón de esa es una casa, hermano, de respuestas. Es una casa, hermanos, donde encontramos, hermanos, respuestas positivas. La blanda respuesta aplaca la ira. Quinta atmósfera es la atmósfera de la madurez y firmeza, porque hay una casa que es Beit Sur,
Y esta Beit Sur quiere decir la casa de la roca. Diga conmigo, casa de la roca. Y por las características de la roca, usted sabe quién es la roca, es Cristo. Pero cuando Cristo le dijo a Pedro, ya no te llamarás Pedro, sino te llamarás, ya no te llamarás Cefas, sino te llamarás Pedro, que quiere decir roca. Diga conmigo, roca. Le estaba diciendo, vas a dejar de ser almático, vas a estar dejando de ya de andar fluctuando en dos pensamientos, te vas a afirmar, Pedro. Pedro fue tratado en su carácter. Pedro fue tratado en su interior, porque Pedro era una persona que no tenía tranquilidad. Pedro fue aquel que sacó hermano, la espada y le mocha la oreja a aquel hombre. Pedro era, hermanos, era muy turbulento, pero Dios, hermano, cambió el carácter de Pedro y lo hizo roca, lo hizo firme, lo hizo madurar. Trató con él de tal manera que Pedro fue el que lo negó a Jesús. Pedro, cuando ya lo confirma Jesús, le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Pedro llegó y dijo: no, no, Señor, que no te suceda esto, que yo voy a ir a la cárcel contigo, a mí que me maten contigo, le dijo Jesús: espérate, Pedrito, estás muy acelerado, Pedrito, estás hablando de más, Pedro, espérate. Él no era firme en lo que hablaba. Hay gente, hermanos, que no son firmes en lo que hablan, no son maduros en lo que hablan, no son como piedras. Porque cuando nosotros maduramos, hermanos, tenemos una palabra de un sí o un no. Si nuestra respuesta es sí, tiene que ser sí. Si nuestra respuesta es no, tiene que ser no, hermanos. Aunque no estén de acuerdo, no. Pero no. ¿Y qué? No. Ah, no. Esa es una persona determinada y firmes en lo que está creyendo. No, pero es que si no le digo que sí, se va a agüitar. Pues que se agüite.